Hola a todos, esta es una presentación sobre el asilo. Es una presentación por el Departamento de Servicios Migratorios de la Asociación Latinoamericana. Hoy vamos a discutir qué es el asilo, cómo califica para el asilo y también qué beneficios están con el asilo. Entonces, primero, esa es una presentación solo de información. Eso no es consejo legal, es información general. La verdad es que la mayoría de las personas no van a calificar para el asilo. La ley de asilo cambia frecuentemente y es posible que la ley del asilo ha cambiado desde el recordatorio de esta presentación. Entonces es importante que usted está buscando la información más vigente sobre el asilo. Ganar un caso de asilo es muy difícil. También el solo hecho de expresar temor de regresar a su país en general no es suficiente. Pero vamos a discutir qué es el asilo y cómo califica. Entonces, ¿qué es el asilo? Haber sufrido persecución o tener un temor creíble de que sufrirá persecución en el futuro a base de las siguientes cinco características inmutables. Las características son raza, religión, nacionalidad, afiliación a un grupo social particular y una opinión política. Una persona puede calificar por varias características inmutables. Por ejemplo, puede ser opinión política y la nacionalidad. Pero si no puede demostrar que ha sufrido persecución o que sufrirá persecución con base en una de las cinco características nombradas, no califica para el asilo. Entonces, los tres requisitos para el asilo: haber sufrido persecución o tener un temor creíble de que sufrirá persecución. El número dos, la persecución es a causa de una característica inmutable. Y el número tres, la persecución fue cometida por el gobierno o el gobierno no puede o no quiere controlar las fuerzas y no hay protección dentro de su país. ¿Cómo se define persecución? Pues es la amenaza o la vida de la vida o la libertad, es el abuso sexual, es el daño físico, privación de libertad, alimentación, vivienda, empleo u otros elementos esenciales. También puede ser prosecución. Por ejemplo, el arresto de una persona LGBT puede ser persecución cuando hay una ley, por ejemplo, que dice que es un crimen ser LGBT. Pero recuerde que el daño o la amenaza tiene que ser a causa de una característica inmutable. Regresamos entonces a las cinco: raza, religión, nacionalidad, afiliación a un grupo social particular y una opinión política. Hay dos maneras entonces de demostrar la persecución. La primera aquí, la persecución en el pasado, solo así no es común. Es el asilo humanitario, es reservado para casos extremos. Eso ocurre cuando la persecución en el pasado, así y a solo, es suficiente para el asilo ahora. Otra vez, eso no es común. La mayoría de los casos están basadas en un temor fundado en la persecución futura. Entonces, la persecución, ¿cómo demostramos la persecución futura? Puede ser que parte es la persecución en el pasado, puede ser una base razonable para temer la persecución futura. También demostrar una posibilidad razonable que vaya a sufrir la persecución en el futuro. Pues, ¿cómo lo hacemos? Para demostrar una posibilidad razonable, enviamos evidencia subjetiva y también objetiva. Información, evidencia subjetiva, la declaración de su experiencia. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tiene el temor? ¿Cuál es el temor creíble? Todo así. También hay que enviar evidencia objetiva. Información, evidencia creíble, evidencia directa, específica. Puede demostrar la persecución en el pasado. Por ejemplo, si algo ha pasado, eh, puede incluir esa información. Fue una amenaza, fue una notita, algo así,
puede enviar esta como información, como evidencia objetiva. También proveer evidencia directa, específica y creíble. También un oficial ahí en inmigración va a pensar, va a preguntar si una persona en una situación similar tendría el mismo temor razonable. Parece también, miran los factores, pues daño en el pasado, conexiones familiares, otras personas con experiencias similares, la posibilidad de mudarse a otra parte del país. Pues, por ejemplo, si una persona tiene un temor en parte de un país, pero si se mudan a otra parte del país, entonces no hay un temor creíble, entonces eso es un factor que va a evaluar el oficial. Ahora vamos a repasar las características inmutables. Pues las primeras tres, raza, religión, nacionalidad, estas son básicas, ¿no? Entonces queremos discutir afiliación a un grupo social particular y una opinión política. ¿Cómo se define estas palabras? ¿Cómo afecta un caso de asilo? Otra vez, tiene que demostrar que la persecución fue a causa de una de las siguientes características. Tiene que demostrar la conexión entre la persecución y la característica inmutable. Entonces, hay que enviar evidencia directa, las declaraciones, las cartas, algo dicho por un persecutor, alguna notita, algo así. También evidencia circunstancial, como llamadas anónimas, folletos del persecutor, algo así entonces, ¿ok? Hablamos entonces de la afiliación a un grupo social particular. ¿Qué es esto? Pues hay tres requisitos. Los tres requisitos. Uno, que es una persona parte de un grupo social con una característica común e inmutable. Por ejemplo, relaciones familiares, una profesión, una orientación sexual. Entonces, pues si una persona es una persona homosexual, puede ser una característica particular que tiene un grupo social. Es una característica común e inmutable. La característica particular es algo que no se puede cambiar o que no se les debe exigir que cambien porque es fundamental a su identidad o conciencia individual. ¿Ok? Número dos, que la característica debe ser particular. Se reconocería al grupo como una clase particular de personas. Es un grupo, es un grupo común, es un grupo grandísimo, como es, si es mujeres, por ejemplo, todas las mujeres, no es un grupo particular. Es un grupo, sí, pero es un grupo grandísimo. Entonces, si cambiamos a mujeres homosexuales, por ejemplo, es un clase particular. También el tercer requisito, que el grupo es distinto en la sociedad, que la sociedad reconoce el grupo, ¿ok? La sociedad reconoce que hay mujeres que son homosexuales, por ejemplo, ¿ok? ¿Cuál es una opinión política? ¿Cómo califica para una opinión política? Pues hay tres requisitos. Tener una opinión política o parecerle al persecutor que usted tiene esa opinión política. Está bien, está ok si una persona, un persecutor, piensa que usted tiene una opinión política, pero no tiene. Por ejemplo, ¿por qué tiene que demostrar que fueron perjudicados debido a la opinión política y la opinión política fue expresada en alguna manera en la que el persecutor sabía de su opinión política? Pues, por ejemplo, em, decimos que yo estoy parte de una demostración, de una reunión de personas y ese grupo de personas está contra el gobierno. Entonces, si un persecutor em, sabe que yo estaba parte de esa reunión o que estaba en el lugar de reunión, puede ser que piensen que soy parte de este grupo. Y también, entonces, y después, yo puedo demostrar que yo fui
y yo fui perjudicado debido a esa opinión política. No, no requiere que yo tenga esa opinión política, pero si una persona piensa que yo tengo esa opinión o si yo tengo esa opinión, puede ser parte de este calificación de asilo, ¿ok? O un desfile, por ejemplo, ¿ok? ¿Cuáles son los beneficios de asilo? Hay beneficios públicos. Una persona puede calificar para las estampillas, la Medicaid, todo así. Puede tener un permiso de trabajo. Puede solicitar 150 días después de que inmigración recibe su petición de asilo. Pues hay una fecha de recibo que va a pasar, que va a estar en su recibo. Y 150 días después de esta fecha, puede enviar una aplicación, una petición para su permiso de trabajo. También tiene la habilidad de viajar fuera del país. Pues es muy importante, pero es muy importante que no vaya al país de donde huyó debido a la persecución, porque está aplicando para el asilo de este país, ¿ok? Y si regresa a este país, puede ser que puede parecer que pues no necesita el asilo porque está regresando a este país. También el asilo es un camino a la ciudadanía. Una persona puede aplicar por la residencia permanente legal después de un año del asilo. Hay también prohibiciones, restricciones del proceso de asilo. Pues en todos los casos, en muchas cosas, en muchos casos hay excepciones, ¿ok? Pero vamos a repasar las prohibiciones. Entonces, uno tiene que enviar la petición de asilo dentro de un año de su llegada más reciente a los Estados Unidos. Em, no se puede aplicar otra vez después de la negación de su petición inicial. Pues también si inmigración niega el caso de asilo, puede presentar otra vez su caso de asilo en la Corte de Inmigración. ¿Ok? Vamos a repasar los pasos a un caso de asilo. Entonces, si una persona viene aquí con alguna manera legal, como una visa, por ejemplo, y dentro de un año están aplicando para el asilo y niegan su caso de asilo, vas a ir a los procedimientos de inmigración y durante los procedimientos de inmigración otra vez puede aplicar para el asilo, ¿ok? No se puede aplicar por el asilo si se ha reestablecido en un tercer país. No se puede aplicar por el asilo si ha entrado ilegalmente después de una orden de deportación. También hay otras prohibiciones, por ejemplo, si usted fue una persona que hizo persecución de otros, tiene convicción de delito grave, si usted es peligro a la seguridad de los Estados Unidos, ha hecho actividades terroristas, pueden ser algunas prohibiciones. Es que otra vez, la ley cambia frecuentemente y es posible que haya excepciones, que esos requisitos, estas provisiones han cambiado, ¿ok? Em, hay dos maneras, hay dos maneras de salir de su país, de tener un temor, de tener un problema con su país. Por eso hay asilo y también hay TPS. Y una persona se puede aplicar por los dos, ¿ok? El TPS es un estatus protegido temporal para personas de ciertos países que han pasado por un desastre natural, una crisis política, pueden temporalmente permanecer con permiso de trabajo aquí en los Estados Unidos hasta que la situación mejore. Pues cada 18 meses, inmigración se asesora si se renovará, pero por ahora los ciudadanos de Honduras, El Salvador y Nicaragua no se han renovado. Pero desde la fecha de esta presentación, esto ha cambiado. El gobierno ha renovado el TPS de estos países. Requiere que estaba en los Estados Unidos antes de una fecha designada por inmigración. También hay designaciones nuevas. Algunas veces, por ejemplo, Venezuela, la fecha de designada fue el 9 de marzo de 2021, pero ahora hay otra.
Entonces hay que chequear este sitio. Entonces aquí el link puede ver cuáles son los requisitos para el TPS para una persona aquí en los Estados Unidos. Asilo y TPS. Asilo permite la permanencia aquí en los Estados Unidos. Otra vez es un camino a la ciudadanía. TPS no es. TPS es temporal, ¿ok? El permiso de trabajo son procesos diferentes. En el proceso de TPS puede enviar la petición de permiso de trabajo a la misma vez que envía la petición. Un permiso se vence cuando se vence la designación del país como TPS, ¿ok? También renueva cuando renueva el TPS. En el proceso de asilo se tiene que esperar 150 días después de que inmigración recibe la petición de asilo antes de aplicar por un permiso de trabajo. Y también tiene que renovar cada año. Si entra los Estados Unidos con parole, no tiene que esperar los 150 días. ¿Ok? ¿Cómo cómo puede una persona conseguir el asilo? Entonces, hay dos maneras, el asilo defensivo y el asilo afirmativo. Entonces, primero voy a discutir el asilo afirmativo. Eso ocurre cuando una persona no está en proceso de deportación. Entonces, entró legalmente con una visa a los Estados Unidos y otra vez dentro del año aplican para el asilo afirmativo aquí en los Estados Unidos. Se aprueban más de la mitad, como 65% de todas las aplicaciones de asilo que inmigración recibe después de una entrevista con un oficial de asilo. La mayoría de los casos de asilo ahora son casos de asilo defensivo. Eso ocurre cuando una persona está en proceso de deportación y el asilo se procesa en la Corte de Inmigración. Y pues una persona vaya a su fecha, su audiencia ahí en la Corte y dice quiero tratar de aplicar para el asilo, ¿ok? Es importante saber que la Corte de Inmigración aquí en Atlanta solo aprueba 3% de los casos de asilo y niega 97% de los casos de asilo. Es muy raro que una persona gana un caso de asilo aquí en Atlanta. Em, Otra vez, si expresa temor de regresar a su país cuando lo paran en la frontera, adicionalmente tiene que enviar una aplicación de asilo con evidencia de la persecución personal por correo antes de cumplir un año de haber entrado a los Estados Unidos. Pues cuando llega a la frontera y dice que quiere aplicar para el asilo, va a tener una entrevista. Pues cualquier resultado de esta entrevista, también tiene que enviar esta aplicación del asilo. Simplemente pedir asilo en la frontera no es suficiente. Cuando lo detienen en la frontera, está en proceso de deportación. Entonces tendrá citas con ICE y o con la Corte de Inmigración, pero aún tiene que hacer la aplicación del asilo. Eso es los varios procesos de venir aquí a los Estados Unidos, ¿ok? Lo primero, Refugee Resettlement Process. Eso ocurre cuando una persona se sale de la persecución y los Estados Unidos ya ha dicho, esas personas que son refugees pueden venir aquí a los Estados Unidos. Em, la letra B, Affirmative Asylum Process, como le dije, que es una persona entra en una visa válida, una visa legal, y pide el asilo aquí en los Estados Unidos dentro del año. El proceso de Arriving Asylum Seekers es que una persona viene a la frontera y pide asilo. Y hay una entrevista de temor creíble y entonces puede ver qué pasa. Y el asilo defensivo pasa cuando una persona eh, que está en los procedimientos de inmigración, de deportación, y entonces piden asilo. ¿Cómo puedo conseguir el asilo? A partir del 11 de mayo de 2023, una persona que entró ilegalmente no es elegible para el asilo. Tiene que entrar por un puerto de entrada y pasar por el proceso establecido por inmigración.
Hay excepciones y también el ACLU ha demandado a la administración Biden por esta nueva prohibición de asilo. Otra vez la ley cambia frecuentemente. Es muy importante que tiene la información vigente sobre el asilo. La preferencia es que uno aplique para la aplicación móvil CBP One cuando todavía está en su país o antes de llegar a los Estados Unidos. Entonces tendrá una cita para su entrevista de temor creíble. Cuando llega a la frontera y explica que quiere asilo, estará una entrevista de temor creíble. Otra vez, no es parte de la aplicación de asilo, aún tiene que hacer el paquete, la aplicación de asilo dentro del año de estar aquí en los Estados Unidos. Durante la entrevista de temor creíble, ocurre muy pronto después de su llegada a la frontera. Algunas son unos días después de llegar a la frontera. Si aprueban a continuar, puede continuar con la aplicación de asilo. Hay audiencia en frente de un juez. Si niegan, entonces va al proceso de deportación. Otra vez, ninguna de esas partes, la entrevista de temor creíble no es parte de la aplicación de asilo. Otra vez, hay excepciones de la regla nueva. Si una persona tiene autorización a viajar a los Estados Unidos para obtener un beneficio, tiene parole, por ejemplo, si una persona se presentó en la frontera que provee evidencia de que no podía acceder el sistema de DHS, el Departamento de Homeland Security, por alguna razón, por el idioma, en el analfabetismo, falla técnica, algo así, que anteriormente solicitó asilo en otro país y fue negado, y menores no acompañados. Esas son excepciones a la regla nueva. Esta es una lista de abogados de inmigración que hacen casos de asilo. La Asociación Latinoamericana ahora no tiene capacidad por el momento. Por eso estamos haciendo estas presentaciones con información, pero también que no podemos tomar casos de asilo.